Hola amigos, bienvenidos a este espacio dedicado a la ciencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de un movimiento muy llamativo. Me refiero al movimiento de caída libre. Yo creo que todos ustedes alguna vez han soltado un objeto y han visto cómo cae. A veces va chocando con algunas superficies o a veces cae sin que nada le estorbe. Bien, pues vamos a analizar ese movimiento. Primero que nada debemos saber qué es la caída libre, y como lo mencioné hace un momento, es cuando dejamos caer un objeto, como lo está haciendo en este caso la niña, y ese objeto cae sin que nada le estorbe. Eso es una caída libre. Nosotros normalmente lo vemos en las caricaturas, ¿verdad? Vemos que hay personajes que caen libremente. Sabemos que no es posible, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos como experiencia es que cada vez que soltamos un objeto, este se mueve hacia abajo, ¿verdad? Siempre lleva esa dirección. Bueno, pues este movimiento de caída libre ahora ya se ha convertido en un deporte, ¿verdad? Por medio del paracaidismo. Y pues nos regalan imágenes muy llamativas como las que estamos viendo aquí en pantalla. Bueno, pues adentrémonos al movimiento de caída libre. Mira, el movimiento de caída libre fue analizado de dos maneras, ¿sí? El movimiento de caída libre primero fue analizado por el filósofo griego Aristóteles. El señor Aristóteles no realizó experimentos. Él simplemente fue un filósofo griego y lo que él observaba, se imaginaba qué estaba sucediendo y era lo que él expresaba. El otro pensamiento fue el del señor Galileo Galilei, un científico italiano, ¿verdad?, que ya contó con cierta tecnología y vio las cosas de diferente manera. Vamos a adentrarnos un poco al pensamiento de cada uno de ellos, sobre todo en referencia a este movimiento de caída libre. Iniciemos con el señor Aristóteles. Mira, el señor Aristóteles fue un filósofo griego. Él nace en el año 384 y muere en el año 322 antes de la era cristiana. Si tú ubicas esa época, es una época donde no hay tecnología, es una época muy, muy rudimentaria, ¿verdad? Esa época es cuando surgen los grandes filósofos griegos, entre ellos el señor Aristóteles. Bueno, pues mira, su primera idea, él imaginó el universo como esferas concéntricas, esferas transparentes. Él decía que en cada esfera había un planeta. Entonces, cuando esas esferas se movían, es cuando veíamos el movimiento de los planetas. Si observas la imagen, en la última esfera él ubicó a las estrellas, entonces decía que cuando esa esfera se movía, por eso notábamos el movimiento de las estrellas. Bueno, un pensamiento muy adecuado a su época. También manejó la teoría de los 4 elementos. Él no la propuso, pero sí la defendió, también la manejó. Para él todo estaba formado por agua, tierra, aire y fuego, ¿sí? Los 4 elementos. Él decía que cualquier objeto que existiera en nuestro planeta tenía los 4 elementos en diferentes proporciones. También Aristóteles le asignó a cada uno de estos elementos una posición natural. Si tú observas en esta imagen, y ahí nos dice en el texto, que el fuego y el aire les asignó una propiedad de levedad, una tendencia a irse hacia arriba, ¿verdad? A despegarse del centro de nuestro universo, que en este caso era nuestro planeta. En cambio, al agua y a la tierra les asignó la propiedad de gravedad. Claro, no con esa palabra, ¿verdad? Todavía no existía la palabra gravedad, pero les asignó la propiedad de dirigirse hacia el centro del universo, hacia el centro de nuestro planeta. Entonces el fuego y el aire tenían levedad, se alejaban del centro. El agua y la tierra tenían gravedad y se acercaban hacia el centro de nuestro planeta. Bien. Él sostenía que las cosas cuando caían de acuerdo a su composición conforme a los 4 elementos. O sea que iban a caer de acuerdo al elemento que dominara la mezcla. Mira, para entender este concepto, observa la caída de esa piedra.
Esa piedra, en su composición, de acuerdo al señor Aristóteles, tenía en mayor cantidad el elemento tierra. Y el elemento tierra, si tú ves, se dirige siempre hacia el centro de nuestro universo. Entonces, por eso la piedra se dirige hacia abajo. Si hubiese tenido en mayor proporción el elemento aire o el elemento fuego, entonces en vez de dirigirse hacia abajo, se iría hacia arriba. Bueno, entonces él hablaba de que los objetos caían de acuerdo a su composición conforme a los 4 elementos. Ahora mira, esta piedra cayó hacia abajo. ¿Por qué? Porque contiene en mayor proporción el elemento tierra. Pero si yo tomo esa piedra con la mano y la llevo hacia arriba, estoy yendo en contra de su naturaleza. Él le llamó a esos movimientos, les puso el nombre de movimientos violentos, porque iban en contra de la naturaleza del objeto. ¿Correcto? Bueno, a grandes rasgos este era el pensamiento del señor Aristóteles. Ahora, con referencia a la caída libre, ¿qué era lo que él decía? Mira, él llegó a estas conclusiones sobre caída libre. La primera, que todo el movimiento de los cuerpos depende de su composición conforme a los 4 elementos. O sea que siempre se iban a mover en dirección al elemento que dominaba la mezcla. Esa es su primera conclusión. Su segunda conclusión, él dice que los cuerpos caen de acuerdo a su peso, que entre más pesados sean, más rápido caen. Era la idea que tenía el señor Aristóteles. Y su última conclusión decía que la velocidad de la caída era en base al peso y que aumentaba al acercarse a su posición natural. Por eso los objetos que contenían en mayor cantidad el elemento tierra o el elemento agua se movían hacia abajo, pero conforme iban llegando a su posición natural, su velocidad iba aumentando, ¿verdad? Esos eran los pensamientos que tenía el señor Aristóteles con respecto a la caída libre de los cuerpos. Recordemos, o más bien ubiquemos la época en que él vivió, ¿sí? Más de 300 años antes de la era cristiana. Ahora demos paso al pensamiento del señor Galileo Galilei, ¿sí? Él también reflexionó sobre la caída libre, pero él ya fue un científico italiano que vivió mucho tiempo después de Aristóteles. Si tú ves allá las fechas, él nace en el año 1564 y muere en el 1642. Si comparas estas fechas con las del señor Aristóteles, te darás cuenta que hay más o menos un lapso de cerca de 2000 años de diferencia. Entonces, lógicamente que las formas de ver la caída libre de los cuerpos, pues debió haber sido totalmente distinta. Mira, el señor Galileo Galilei, él fue astrónomo, filósofo, matemático, físico, vaya, incursionó en muchos campos, ¿sí? Incluso incursionó en la botánica también. Él reflexionó sobre la caída libre de los cuerpos. Primero, si observas esos dos objetos, uno es un martillo y otro es un yunque de fierro, ¿verdad? Si los dejamos caer, lógicamente el yunque cae primero. Y de acuerdo al pensamiento aristotélico, caía por su peso, ¿verdad? Sin embargo, Galileo no se quedó conforme con esa idea. Él decidió amarrar los dos objetos y pensó, una de dos debe suceder. O el martillo frena un poco la caída del yunque, o como están amarrados, son un peso mayor y deben caer más rápido. Pero ni una de las dos cosas sucedió. Eso llamó la atención del señor Galileo y decidió experimentar. Hasta antes de Galileo nadie hacía experimentos. Galileo es quien introduce el método científico a donde cada fenómeno se experimenta para comprender perfectamente su comportamiento. Entonces Galileo empieza a reflexionar sobre esto. Como no sucedió lo que él esperaba en la caída libre, empieza a hacer experimentos. Como estaba imposibilitado para medir tiempos muy rápidos, en una caída libre es un tiempo muy rápido, en ese tiempo no existían aún los relojes, él decidió hacer un experimento como el que ves en esa imagen, ¿verdad? Ir inclinando un plano. Así logró reproducir el movimiento de caída libre, pero en cámara lenta.
¿correcto? Ahora, observa, si no había relojes, se tuvo que dar maña para medir el tiempo. Y si tú observas en esta imagen y de acuerdo a lo que dice ahí arriba, él midió el tiempo por medio de un goteo de agua. O sea, se improvisó un reloj por medio de goteo de agua, ¿verdad? Y con eso empezó a experimentar. Bueno, él logró experimentar el movimiento de caída libre y obtuvo una conclusión. Él dijo que si se dejan caer simultáneamente dos objetos, uno liviano y uno pesado, ambos caerán al mismo tiempo, llegando al suelo, van a caer con la misma aceleración y van a llegar al suelo al mismo tiempo. Eso fue lo que él descubrió. Bueno, esta aportación de Galileo era correcta, sí, esta afirmación era correcta. Nada más que era correcta para los cuerpos que caen en el vacío sin la presencia del aire. Bueno, pero él tuvo ese avance, él logró observar ese detalle en el movimiento de caída libre. Lógicamente que después de hacer sus experimentos nos dio algunas aportaciones. Y mira, hubo dos aportaciones muy importantes. La primera, la caída libre es un movimiento uniformemente acelerado. Él descubrió que un objeto, conforme va cayendo, va aumentando su velocidad. O sea, es un movimiento con aceleración positiva. Otra cosa que él también determinó es que la aceleración de la caída en el vacío es independiente del peso de los cuerpos. Él se dio cuenta que el peso no tiene nada que ver en la caída libre de los cuerpos. Bueno, esas fueron sus aportaciones. Ahora analicemos un poquito cómo llegó a estas conclusiones, ¿verdad? Veamos el experimento que él realizó, ¿sí? El experimento de Galileo. Y mira, con un plano inclinado, hace un momento lo mencioné, él logró experimentar la caída libre, pero en cámara lenta. Como no tenía un reloj así muy preciso, tenía que hacer el movimiento en cámara lenta para que le diera tiempo de ir midiendo, ¿verdad?, con su reloj de agua. Entonces disminuyó el rozamiento al mínimo para que tanto las esferas como el canal de madera no obstruyeran ese movimiento. Ya vimos que midió el tiempo con un reloj de agua, pero algo muy importante, obtuvo datos y los empezó a analizar, ¿sí? Ahí es donde empezó su método experimental, su método científico. Él no nada más se detuvo a ver qué pasaba, sino tomó datos y los empezó a analizar para entender de una mejor manera el movimiento. Mira, aquí tengo algunos de los datos que él fue tomando en los lapsos de tiempo. Una vez que analizó esas variaciones que había entre esos lapsos de tiempo, se dio cuenta que siempre iba a haber una variación igual entre un dato y otro. Siempre se repetía el mismo patrón. Entonces él coloca sus datos dentro de una tabla. Si tú ves aquí en esta tabla, tiene el tiempo y tiene la distancia que fue tomando en cada lapso de tiempo. Luego se le ocurrió elevar el tiempo al cuadrado, empezó a jugar con sus números, elevó el tiempo al cuadrado y obtuvo esos datos. Una vez que obtuvo esos datos, se le ocurrió dividir el valor de la posición, o sea, la distancia, entre el tiempo al cuadrado. Empezó a dividirlos y obtuvo un valor constante. Sí, esa fue su sorpresa, que siempre obtuvo el mismo valor. Con eso él determinó que la posición entonces es proporcional al cuadrado del tiempo, como lo ves ahí en esa expresión matemática. Bien, pues eso fue lo que él fue encontrando en su experimento. Hoy, con los datos que él obtuvo, si nosotros los graficamos, podemos ver que se forma este tipo de gráfica posición-tiempo. Y si recuerdas, hoy que estudiamos el movimiento con aceleración, vimos que la gráfica posición-tiempo, donde la velocidad va aumentando, forma este tipo de parábola. Por lo tanto, nos indica que el movimiento de caída libre es un movimiento con aceleración. ¿Correcto? Bien. A grandes rasgos, esto fue lo que sucedió entre los análisis de Aristóteles y de Galileo.
Ahora, veamos algunas de las conclusiones a las que llegamos con este movimiento de caída libre. La primera conclusión: cuando un cuerpo cae, lo hace con un movimiento rectilíneo, y ese movimiento rectilíneo es en dirección al centro de nuestro planeta. ¿Por qué al centro de nuestro planeta? Porque ahí se encuentra el centro de gravedad, ¿correcto? Otra conclusión a la que podemos llegar es que el movimiento de caída libre va cambiando de velocidad en forma constante. Un objeto, entre más tiempo caiga, más velocidad va tomando, ¿verdad? Eso lo sabemos por experiencia. Otra conclusión más es que si ese movimiento de caída libre va aumentando de velocidad, quiere decir que tiene una aceleración positiva. Pero esa aceleración es originada por la fuerza de gravedad de nuestro planeta. También tenemos que con base a todo lo que hemos analizado ahorita, podemos determinar que el movimiento de caída libre es un movimiento uniformemente acelerado. Una conclusión más: que en el vacío todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Y una cosa importante, sin importar su peso. ¿Sí? El peso no importa ahí. Y algo muy relevante que ahora conocemos es que el valor de la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, porque se trata de una aceleración. Entonces, de aquí en adelante nos grabamos ese dato. La aceleración de la gravedad equivale a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y cualquier objeto que cae lleva esa aceleración. Bien, ahora mira, quiero que observes este experimento que nos hace esta chica. En este experimento, ella sostiene en una mano una hoja de papel y en la otra una pelota. Entonces, los deja caer y por lógica, la pelota cae primero que la hoja de papel. Pero observa qué hace después. Si tú te das cuenta, comprimió la hoja, pero no le agregó más papel, sino es la misma hoja. O sea, el peso es el mismo, no le ha agregado ni le ha quitado papel. Pesa lo mismo. Pero ahora que comprimió la hoja, observa qué ocurre. Las deja caer y si te das cuenta, ahora caen exactamente al mismo tiempo. Eso nos indica que la hoja, cuando la dejó caer la primera vez, el aire era quien la iba deteniendo. Una vez que la comprimió, ya no hubo resistencia del aire y por eso los objetos caen exactamente al mismo tiempo. Esta es una de las observaciones que hizo el señor Galileo Galilei, que los cuerpos no caen de acuerdo a su peso, sino que caen con la misma aceleración. Únicamente debemos evitar la presencia del aire, ¿correcto? Ahora, observa nuevamente ya el experimento. Ve, cuando ella comprime la hoja, deja caer los dos objetos y ve, caen exactamente iguales, ¿correcto? Bien. También hubo este mismo experimento, pero con unos astronautas. Mira, este astronauta quiso comprobar si Galileo tenía razón. En una mano está sosteniendo un martillo y en otra una pluma de ave, en este caso de un halcón. Cuando los deja caer, observa cómo caen exactamente al mismo tiempo, ¿sí? Ahorita van a repetir el movimiento. Observa cómo tocan al mismo tiempo tanto la pluma como el martillo el suelo. Velo nuevamente. Exactamente iguales, ¿correcto? Entonces, con eso queda comprobado que el señor Galileo tenía razón. Ahora mira, vamos a hablar un poquito acerca de la aceleración que se da en la caída libre de los cuerpos. La caída libre de los cuerpos, la aceleración es originada por la gravedad del planeta. Ya vimos que tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Se representa con la letra G minúscula.
Entonces, en la fórmula que nosotros manejábamos en el movimiento acelerado, vamos a cambiar la aceleración por la letra G de gravedad. Si tú ves, entonces la fórmula nos va a quedar exactamente igual, nada más que en vez de decir aceleración, dice gravedad. Pero con esa fórmula nosotros podemos calcular la velocidad de un cuerpo, o bueno, la velocidad de caída de un cuerpo, o el tiempo que tarda en caer. La gravedad ya no necesitamos calcularla porque ya conocemos su valor. Otra fórmula que también podemos alterar en este movimiento de caída libre es la fórmula de la distancia. Si tú recuerdas, con esta fórmula estábamos calculando la distancia que recorría un objeto con aceleración. Pero ahora recuerda, en la caída libre la distancia que recorre el objeto corresponde a la altura. Por eso la distancia la vamos a cambiar por altura y la aceleración por gravedad, ¿verdad? Entonces, si observas, las fórmulas quedan exactamente iguales, nada más con esos cambios. En lugar de aceleración, la G de gravedad, y en lugar de la D de distancia, la H de altura. Y con estas fórmulas se trabajan exactamente igual que como las manejamos en el movimiento acelerado. Bien, pues cerremos nuestro tema. Ya estuvimos analizando cómo los objetos, cuando los dejamos caer, se dirigen hacia abajo, ¿verdad? Hacen una caída libre. Los objetos siempre se van a dirigir hacia el centro de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el centro de gravedad. Otra cosa importante que rescatamos de este tema es que la caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, y esa aceleración es originada por la gravedad del planeta. Aquí lo podemos observar en este esquema. Observa cómo las distancias se van haciendo cada vez más grandes en cada lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad va aumentando. ¿Qué factores intervienen en el movimiento de caída libre? Bueno, pues interviene en primer lugar la altura desde donde cae el objeto, que eso corresponde a una distancia. El segundo factor es la aceleración, que es originada por la fuerza de gravedad de nuestro planeta. Y aquí en el planeta esa aceleración corresponde a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y por último, el tiempo que tarda en caer el objeto. ¿Sí? Es muy importante porque recuerda, entre más tiempo tarda en caer, más velocidad va adquiriendo porque durante más tiempo está siendo acelerado. Y bien, para cerrar el tema, hay algo muy importante que debemos recordar. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración, y una cosa muy relevante, sin importar su peso. Bien, amigos, pues yo creo que de una manera rápida y sencilla hemos analizado el movimiento de caída libre. Yo espero que te hayan quedado los conocimientos muy claros. Te espero en nuestro siguiente programa. Muchas gracias.